Bienvenidos. Qué alegría tenerlos aquí. Este es un espacio para crecer en la fe, encontrar esperanza en la palabra de Dios y caminar juntos hacia Cristo. Que el Señor te bendiga y te hable en cada mensaje. Estás en casa. No olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar la campanita. Israel sin rey, el caos moral de una nación perdida. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 19:1. Imagínalo por un momento. Una nación sin ley, sin liderazgo, sin voz profética, sin rumbo. Una tierra donde lo sagrado había sido profanado. Donde el pueblo escogido por Dios, el que cruzó el mar en seco, el que vio caer maná del cielo, había caído más bajo que las naciones que lo rodeaban. Así comienza uno de los relatos más oscuros de toda la Escritura. No es una parábola, no es una advertencia simbólica, es una historia real, sin censura. Israel estaba en un punto crítico. Después de la muerte de Josué, y tras generaciones que olvidaron al Dios de sus padres, lo que quedó fue un pueblo dividido, gobernado no por la voz de Dios, sino por los impulsos de su corazón. Y ya sabes lo que dice Jeremías. El corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Este no era solo un problema político, era espiritual, sin rey humano, sin guía divina, y cuando no hay dirección, lo que sigue es decadencia. La idolatría se infiltró como veneno en las tribus. Cada cual tenía sus dioses domésticos, cada familia su altar. Ya no se adoraba en unidad, sino en conveniencia. La moral se diluyó. Lo que antes era impensable, ahora era tolerado. El pecado se normalizó, la justicia se desfiguró, y el pacto con el Dios vivo fue ignorado. Jueces 19 no es simplemente una historia aislada. Es el resultado acumulado de una nación que se alejó de Dios progresivamente. Y el capítulo que estás por escuchar no es para débiles de corazón. Porque cuando un pueblo abandona a su Dios, cuando la voz del Eterno es sustituida por el eco del ego, cuando no hay rey, cualquier cosa puede pasar. Y pasó. Un hombre levita, una mujer despreciada, y una ciudad que ya no temía al cielo. Así comienza este descenso a lo más profundo de la miseria humana. Pero antes del horror, hubo una ruptura. Un conflicto íntimo que marcó el inicio de esta tragedia. Y esa historia comienza con un levita y su concubina. Un levita y su concubina, ruptura y reconciliación. No era un rey, no era un juez, no era un guerrero, era un levita, un hombre supuestamente apartado para Dios, consagrado al servicio en el santuario, oriundo de la región montañosa de Efraín. Pero como todo en esa época, incluso lo sagrado se había distorsionado. Este levita no tenía esposa, tenía una concubina, una mujer de Belén de Judá. Era más que una sirvienta, pero menos que una esposa. Un vínculo sin pacto, una relación sin altar. Y como toda relación sin fundamento, terminó quebrándose. No sabemos los detalles, solo lo que el texto sugiere. Ella le fue infiel y lo dejó. Se marchó de su lado y regresó a la casa de su padre. 4 meses. 4 silenciosos meses de ruptura, vergüenza, abandono, y tal vez culpa. El levita, en un extraño acto de dignidad, o quizás de orgullo, no fue tras ella de inmediato. Pero algo en su interior cambió. ¿Fue arrepentimiento? ¿Fue necesidad? ¿Fue el peso del vacío? Después de ese largo silencio, tomó a su criado y a un par de asnos y se encaminó hacia el sur, hacia Belén. Iba a hablarle amorosamente, dice el texto, a reconciliarse, a recuperarla. Cuando llegó, no lo recibió ella, lo recibió su padre. Un hombre hospitalario, insistente, que se alegró al ver al levita llegar. Tal vez pensó, al fin este hombre viene a enmendar su error. Al fin esta historia puede tener un nuevo comienzo. Y durante 4 días, que se convirtieron en 5, compartieron comida, bebida y conversación. El suegro no dejaba que se fueran. Quédense un día más, decía. Comamos, bebamos, fortalece tu corazón. Pero en la tarde del 5.º día, el levita decidió partir. Era tarde, el sol comenzaba a caer, pero él no quería quedarse otra noche más. Tal vez por impaciencia, tal vez por urgencia, tal vez porque no sabía que su decisión lo estaba llevando directo al abismo. Así comienza el viaje, una ruta aparentemente común, hacia una noche de horror. Y esa noche se acercaba en la ciudad de Gabaa. El suegro insistente, hospitalidad sin fin. La escena, en apariencia, es cálida. Un reencuentro, una reconciliación, un hogar. Después de meses de distanciamiento,
El levita y su concubina finalmente vuelven a verse, pero antes de cualquier conversación profunda, aparece el suegro, y como buen hombre del Medio Oriente, la hospitalidad lo desborda. Le ofrece pan, bebida, descanso. Le abre su mesa, le abre su casa, y también, sin saberlo, le abre la puerta a una peligrosa demora. El texto bíblico repite varias veces una misma idea. El padre de la joven insistió que se quedara otro día. Y así fue. El primer día, el levita acepta. Después de todo, es cortesía, es familia, es paz. El segundo día, otra vez el suegro lo convence. Descansa un poco más. No te apresures. Mira cómo brilla el vino, cómo humea el pan, cómo sonríe tu mujer. El tercer día, igual. Y el cuarto, una y otra vez, lo persuade, lo entretiene, lo convence, lo retiene. 5 días enteros entre comida, bebida y cortesía. 5 días en los que todo parecía normal. Pero el lector atento ya intuye que algo no está bien. ¿Fue exceso de amabilidad? ¿Una demora providencial? ¿O una distracción humana que evitó que el levita siguiera la voluntad de Dios? Porque sí, comer y beber son buenos. Pero cuando la comodidad nos aleja del propósito, se transforma en trampa. El levita, quizás por presión interna o por impaciencia, decide marcharse al quinto día. No por la mañana, como sería prudente, sino al caer la tarde, una mala hora para emprender camino en una tierra sin seguridad. El sol descendía sobre los montes de Judá, y las sombras se alargaban como advertencias silenciosas. Pero él ya había decidido. Tomó a su concubina, su criado, y los 2 asnos, y comenzaron a andar. No lo sabían, pero la noche que se aproximaba iba a marcar un antes y un después en la historia de Israel. Y pronto, llegaría la decisión que lo cambiaría todo. ¿Dónde pasar la noche? Y el levita eligió Gabaa. El camino a casa, una decisión que cambiaría todo. El sol ya comenzaba a ocultarse. Las sombras se alargaban, y el viento de la tarde soplaba con ese tono que advierte que la noche se acerca, y con ella, los peligros del camino. El levita, su concubina y su criado avanzaban lentamente. Los 5 días de hospitalidad se habían convertido en retraso. Y ahora, estaban en tierra abierta, en ruta hacia Efraín, buscando algún lugar donde descansar antes de que el cielo se tiñera por completo de negro. Fue entonces cuando llegaron cerca de Jebús, la ciudad que más tarde sería llamada Jerusalén. En ese momento, era territorio jebuseo, enemigo de Israel. Y el criado, con sensatez y temor, dijo: «Mi señor, detengámonos aquí. Pasemos la noche en esta ciudad de los jebuseos». Era lógico. Estaban cansados. El día casi terminaba. La ciudad estaba cerca. Pero el levita no lo permitió. «No entraremos en una ciudad de extranjeros donde no hay hijos de Israel. Sigamos hasta Gabaa». Gabaa, tierra de Benjamín, tierra de hermanos, tierra israelita, tierra segura, ¿o no? El levita prefirió seguir el camino un poco más, confiando, erróneamente, que en medio de su propio pueblo encontraría hospitalidad, justicia y paz. No sabía que esa decisión, esa única decisión, sería la que sellaría el destino de su viaje, y de su concubina, porque a veces, el mayor peligro no está fuera, entre enemigos, sino dentro, entre los que deberían ser hermanos. A veces, lo que creemos seguro, por el solo hecho de compartir el nombre, la sangre o la fe, es más corrupto, más venenoso y más letal que aquello que tememos afuera. El levita se sintió más confiado con los suyos, pero lo que le esperaba en Gabaa no era refugio, era traición, era ruina, era el rostro más perverso de la descomposición moral de Israel. Y así, con la noche ya cayendo y la confianza puesta en un pueblo que había olvidado el temor de Dios, el levita llegó a Gabaa, y en esa ciudad, nadie salió a recibirlo. Y entonces comenzó el silencio de la plaza. Soledad en la plaza, nadie los recibe en Gabaa. El cielo ya era tinta oscura cuando llegaron a Gabaa. Las primeras estrellas comenzaron a brillar, y el murmullo de la ciudad se redujo al crujido de puertas cerrándose y antorchas apagándose una por una. El levita, su concubina y su criado entraron al pueblo con la esperanza de encontrar abrigo. Estaban dentro del territorio de Benjamín, dentro del pueblo de Dios, entre hermanos. Pero algo extraño ocurrió. Nadie los recibió. Ninguna puerta se abrió. Ninguna voz les dijo: «Vengan, descansen con nosotros». Nadie mostró la más mínima cortesía. La ley de hospitalidad, sagrada entre los hebreos, fue ignorada como si fuera polvo bajo los pies.
y el levita, desconcertado, se quedó en la plaza pública, un lugar abierto, frío y peligroso. Se sentaron, esperaron. Tal vez aún tenían la esperanza de que alguien, al verlos, se compadeciera. Pero las calles permanecieron mudas, las ventanas cerradas, los corazones endurecidos. Y fue entonces, cuando todo parecía perdido, que un anciano regresaba del campo. No era nativo de Gabaa, también era forastero, como el levita. Provenía de los montes de Efraín, la misma tierra, un extraño entre extraños. Y al verlos en la plaza, se detuvo, se acercó, preguntó: ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? El levita le contó su historia. Venimos de Belén, vamos a Efraín. Nadie nos ha recibido. Tenemos comida y paja para los animales. No buscamos cargar a nadie. El anciano se indignó. La paz sea contigo. No te quedes en la plaza. Ven a mi casa. Yo me encargo de todo. Finalmente, una chispa de luz en medio de una noche indiferente. Los llevó a su hogar, alimentó a los asnos, les dio pan y vino. Parecía que, al fin, la noche terminaría en paz. Pero Gabaa era una ciudad podrida. Silenciosa, sí, pero no inocente. Las casas cerradas ocultaban corazones pervertidos. Y mientras la mesa se servía, otros se estaban organizando. Las sombras no habían terminado su trabajo. Apenas comenzaban. Y pronto, la puerta sería golpeada con violencia. La noche de la vergüenza, la maldad toca la puerta. La noche parecía tranquila. En la casa del anciano, el levita y su concubina descansaban al fin, agradecidos por la hospitalidad que no encontraron en la ciudad. La cena había terminado. Los asnos estaban alimentados. Los cuerpos cansados comenzaban a relajarse. Pero fuera de esas paredes, algo oscuro se movía. Hombres comenzaron a reunirse, calladamente, rápidamente, como bestias que huelen la presa. Eran hombres de la ciudad, no jebuseos, no paganos, israelitas, hijos de Benjamín, pero sus almas ya no tenían parte con Dios. De pronto, los golpes retumbaron en la puerta. Furiosos, impacientes, inmorales, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Gritaron, y cuando decían conocerlo, no hablaban de un saludo. Querían abusar de él, violarlo, humillarlo. La escena es un eco tenebroso de otra ciudad, Sodoma. Pero esto era Gabaa. Esto era Israel. El anciano, horrorizado, salió a enfrentarlos. No, hermanos míos, no hagan esta maldad. Este hombre es mi huésped. No cometan tal infamia. Y aquí la historia se vuelve aún más desconcertante. En su desesperación, el anciano ofrece algo impensable. Tengo una hija virgen, y él tiene una concubina. Yo os la sacaré. Humilladla si queréis, pero no cometáis tal vileza contra este hombre. ¿Quién puede entenderlo? ¿Hasta dónde había llegado la distorsión moral de una nación sin Dios? Un padre ofreciendo a su propia hija. Un levita en silencio. Una multitud depravada exigiendo violencia. Era como si todo lo que Dios había establecido sobre dignidad, justicia y compasión se hubiera desvanecido de la memoria del pueblo. En Gabaa ya no quedaban hombres rectos, solo sombras disfrazadas de humanidad. Y la puerta estaba por abrirse, porque lo que vino después no solo estremecería esa casa, sino a toda la nación de Israel. Una mujer sería entregada a la furia de los perversos, y esa mujer era la concubina del levita. El sacrificio de la concubina, una vida ofrecida al horror. La escena no se puede suavizar. No hay forma de edulcorarla. No hay música que la haga soportable, ni palabras que puedan ocultar su crueldad. El levita, en medio de la presión, el miedo, o tal vez la cobardía, tomó una decisión que marcaría la eternidad. Entregó a su concubina. No hubo súplica, no hubo defensa, no hubo valentía. Simplemente, la empujó hacia las fauces de la oscuridad, y la puerta se cerró tras ella. La escritura lo dice sin adornos. Y ellos la forzaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Fue violada, ultrajada, pisoteada por una ciudad entera convertida en jauría. Una mujer sin nombre, sin voz, sin justicia, un alma desgarrada mientras el cielo permanecía en silencio. Y el levita durmió. Mientras su compañera era destruida en cuerpo y alma, él descansó tras la seguridad de una puerta que nunca debió haberse abierto. El amanecer llegó.
La luz que debió traer esperanza, solo reveló la magnitud de la tragedia. La concubina, arrastrando sus pasos, volvió a la casa, tal vez esperando un consuelo, una palabra, un gesto, pero no recibió nada. Cayó en la puerta, con las manos sobre el umbral, como si aún tratara de entrar, como si aún esperara ser recibida. Y allí, murió. No entre enemigos, no en tierra pagana. Murió en Israel, en la tierra que debía reflejar la gloria de Dios. Una mujer fue sacrificada, no por Dios, sino por hombres que habían olvidado lo que era temerle. Y cuando el levita abrió la puerta por la mañana, la encontró tendida en el suelo, fría, inmóvil, muerta, y con frialdad, le dijo, «Levántate, vámonos». Pero ella no respondió, ni una palabra, ni un suspiro. El silencio de la muerte fue su única respuesta. Y ese silencio se convertiría en grito, un grito que resonaría en todo Israel, porque el levita estaba a punto de hacer algo impensable. El cuerpo destrozado, el grito que estremece a Israel. El levita la mira. Allí, tendida en la puerta, inerte, sin vida. La mujer que un día fue suya, la que lo siguió desde Belén, la que soportó el desprecio, el abandono y finalmente, el horror. No hay lamento, no hay llanto, no hay una oración sobre su cuerpo, solo acción fría, calculada. El levita la levanta, la pone sobre el asno, y emprende el camino de regreso a casa. Pero lo que haría después, estremecería a toda la nación. Ya no se trataba solo de un crimen local. Era una ofensa nacional, un escándalo de proporciones impensables. Cuando llegó a su hogar en la región montañosa de Efraín, tomó un cuchillo, y allí, en un acto que aún hoy causa escalofríos, cortó el cuerpo de la concubina en 12 partes. 12, una por cada tribu de Israel, y las envió, una a una, con mensajeros, a cada rincón del país, desde Dan hasta Berseba, desde los valles hasta las montañas. Nadie había visto algo así antes. Era como si el cuerpo desmembrado gritara lo que el pueblo ya no podía ignorar. Esto es lo que nos hemos convertido. Un reflejo físico del alma moral de Israel, fragmentada, deformada, irreconocible. Los mensajeros llegaban a cada región con una caja, una bolsa, un paquete, y al abrirlo, los rostros palidecían, las manos temblaban, las multitudes se reunían en horror y asombro. La reacción fue inmediata. ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo pudo pasar algo así entre nosotros? Jamás se ha visto ni oído algo semejante desde que Israel salió de Egipto. Era como si Dios mismo estuviera golpeando las puertas del corazón del pueblo. El pecado oculto ya no podía esconderse. La indiferencia ya no era opción. Y el clamor por justicia empezó a levantarse con fuerza. Israel ya no podía mirar hacia otro lado. Y así, por primera vez en mucho tiempo, las tribus se prepararon para actuar unidas. Porque el crimen de una ciudad se había vuelto el escándalo de toda una nación. La indignación de las tribus, llamado a la justicia. La noticia corrió como fuego entre paja seca. Cada parte del cuerpo que llegó a una tribu no solo fue vista, fue sentida. El escándalo de Gabaa dejó de ser un secreto sangriento y se convirtió en un clamor nacional. Desde Dan hasta Berseba, los líderes se reunieron. Los ancianos dejaron sus asambleas. Los soldados fueron convocados. El pueblo se estremeció. Israel despertó. Jamás se ha hecho tal cosa entre nosotros desde que salimos de Egipto, gritaban unos. Esto es una abominación, no puede quedar impune, decían otros. Por primera vez en mucho tiempo, las tribus se unieron. Una sola voz, un solo espíritu. Una asamblea nacional fue convocada en Mizpa. Cientos de miles de hombres se presentaron. 400,000 guerreros, decididos a exigir justicia. Allí, el levita se presentó ante la multitud y relató los hechos. Su voz, cargada de indignación, relató el ultraje, la humillación, la muerte de su concubina. Pero no mencionó su propio papel en aquel horror. No dijo cómo la entregó. Solo se presentó como víctima, no como cómplice. Aún así, la nación entera ardía de indignación. Israel ya no podía tolerar más esta podredumbre en sus propias filas. La tierra prometida, la herencia de Dios, estaba siendo contaminada desde adentro. Entonces se tomó una decisión. Enviar un mensaje a la tribu de Benjamín. Un ultimátum. Una petición clara. Entréguenos a los hombres de Gabaa que cometieron este crimen, y los juzgaremos. Pero lo que vino después
Nadie lo esperaba. Benjamín se negó. Se puso del lado de los perversos. Protegió el pecado en lugar de extirparlo. La nación se quedó sin aliento. La justicia que parecía inminente, ahora enfrentaba resistencia. Israel, que por fin se había unido para erradicar el mal, tendría que luchar contra uno de los suyos. Una guerra civil estaba a punto de estallar, porque cuando el pecado no se corrige, termina dividiendo lo que debía permanecer unido. Cuando no hay rey, reflexión final sobre el juicio y la descomposición. El eco de la guerra civil aún resonaba entre los valles de Israel. Los cuerpos de hermanos estaban esparcidos por la tierra prometida, una tierra que ahora parecía maldita por la sangre de su propio pueblo. La tribu de Benjamín había sido casi aniquilada. Solo quedaron 600 hombres escondidos en la peña de Rimón. Israel, desgarrado, lloraba no solo a los muertos, sino también la realidad que había permitido semejante tragedia. En aquellos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Esa frase, repetida como una campana fúnebre a lo largo del libro de Jueces, no es solo una descripción histórica, es una acusación espiritual, un diagnóstico del alma de una nación que había perdido su norte, sin rey, sin orden, sin temor de Dios. Cuando no hay liderazgo justo, cuando no hay voz profética, cuando no hay dirección divina, el pueblo se descompone desde adentro, y lo que comienza con indiferencia termina en caos, violencia y destrucción. La historia de Jueces 19 no tiene héroes, solo víctimas. Un levita cobarde, una mujer humillada, un pueblo ciego, y una ciudad que abrazó la perversión y fue consumida por su pecado. Es una historia que grita a través de los siglos. Esto es lo que sucede cuando Dios es ignorado, cuando cada uno define su propia verdad, su propio bien y su propio mal, cuando la conciencia es reemplazada por la conveniencia. Y sin embargo, aún hay esperanza, porque la historia no termina en Jueces. Después de esta oscuridad, Dios levantaría a un profeta, y luego a un rey conforme a su corazón. Y siglos más tarde, levantaría al Rey de Reyes, no solo para gobernar una nación, sino para sanar corazones. Hoy, la pregunta sigue en pie. ¿Quién reina sobre tu vida? Porque cuando no hay rey, todo se derrumba. Pero cuando Cristo es el Rey, todo puede ser restaurado.